Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Un espacio dedicado a la nanociencia, la nanotecnología y todas aquellas maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Delia Guzmán Abonce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz, y el día de hoy tenemos el honor y el placer de presentarles a nuestra invitada, la doctora Minerva Guerra Balcázar. Un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted. La doctora Guerra, distinguida por su amplia trayectoria en electroquímica, obtuvo su licenciatura en Química Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente obtuvo su maestría en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, institución donde también obtuvo su doctorado en electroquímica. Su compromiso con la educación se refleja en su rol como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de México. Además, cuenta con un perfil PRODEP y es experta en síntesis y caracterización de materiales electrocatalíticos utilizados en sistemas electroquímicos de conversión de energía y materiales bioelectrocatalíticos con aplicaciones en energía o sensado. Actualmente ha coautorizado 90 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, además de contribuir a capítulos de libros y a diversos proyectos nacionales e internacionales. En esta emisión de Cuanta, la doctora Guerra nos compartirá sobre el artículo titulado Diseño de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno mediante ingeniería de defectos para baterías SiC aire de alto rendimiento. Para iniciar esta entrevista, doctora, nos gustaría saber cuál es el objetivo principal del estudio presentado en este artículo. Gracias. El objetivo del trabajo fue desarrollar un material altamente funcional para ser utilizado en las baterías sin aire. Estas baterías tienen el problema de, en el cátodo, es una reacción complicada y se necesitan catalizadores que puedan ser muy eficientes. Gracias por su respuesta. Sabemos que en el estudio se hace uso de los nanotubos de carbono de pared múltiple dopados con nitrógeno. ¿Nos podría explicar qué son y por qué son importantes? Los nanotubos de carbón son una lámina de grafito. Sabemos que las láminas de grafito son átomos de carbono acomodados de manera hexagonal. Entonces, si yo agarro esa lámina de carbón y la enrollo, tenemos un nanotubo de carbón de pared sencilla. Para que los nanotubos de carbón sean de pared múltiple, pues entonces necesito enrollar varias hojas de grafito, una sobre otra para que se puedan formar los nanotubos. Cuando están dopados, se sustituyen algunos átomos de carbón por átomos de nitrógeno, y esta sustitución de átomos da características electrocatalíticas diferentes a los nanotubos de carbón, lo cual nos ayuda para el uso que le queremos dar, que es de catálisis. ¿Podría explicarnos en qué consiste la ingeniería de defectos y cómo se relaciona con los nanotubos de carbono en este estudio? La ingeniería de defectos o ingeniería de materiales es una ciencia que nosotros utilizamos, que se utiliza en las investigaciones actualmente para modificar la superficie de los materiales. En este caso, se utilizó esta ingeniería de defectos para modificar las propiedades electrónicas de los nanotubos de carbón. Y esta modificación se hace mediante la sustitución de átomos de carbón por átomos de nitrógeno. En conclusión, la ingeniería de defectos es todo aquello que podemos hacer las personas que trabajamos con materiales o materiales nanoestructurados para modificar la superficie y las propiedades electrónicas de los materiales. Gracias por su respuesta, doctora. Relacionado a la metodología del estudio, ¿podría platicarnos sobre cuáles fueron los métodos de síntesis que se utilizaron para los nanotubos de carbono de pared múltiple? Los nanotubos de carbono de pared múltiple se sintetizan mediante el método de pirólisis. Ese método, a grandes rasgos, consiste en meter un compuesto a base de carbón y un catalizador en un tubo, y este tubo se calienta a temperaturas elevadas, más de 1000 grados, con una atmósfera de argón. Y mediante el calor y la temperatura en este tubo que se encuentra sellado, se logra la formación de los nanotubos de carbón. ¿En qué consistió la caracterización físico-química y electroquímica de estos nanotubos?
Para realizar la caracterización físico-química utilizamos varias técnicas que nos pueden proporcionar diferentes características de los nanotubos de carbón. Entre las más importantes podemos mencionar la microscopía electrónica de transmisión. Con esta técnica podemos ver los cambios en la morfología, los cambios superficiales, el acomodo diferente de los átomos, así como la formación de defectos que obtuvimos a partir de la síntesis de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno. Otras caracterizaciones que se realizaron para poder caracterizar los materiales son el XPS. Esta técnica de XPS nos puede decir qué cantidad de átomos de nitrógeno se encuentran en la superficie de nuestros nanotubos de carbón. Y aparte de que nos dicen qué cantidad de nitrógeno se encuentran, nos dicen en qué posición está. Si se encuentran sustituyendo un átomo de carbón o si los átomos de nitrógeno se pueden encontrar en el centro del hexágono grafítico. También se utiliza la técnica de Raman y con esta técnica de Raman podemos medir el grado de desorden que existe en los materiales carbonosos. Este grado de desorden nos sirve o lo utilizamos para, entre mayor sea el grado de desorden, quiere decir que se pudieron modificar más los nanotubos y eso nos va a proporcionar mejor actividad electrocatalítica. En el estudio se menciona que se utilizaron los métodos solvotérmico y el tratamiento térmico. ¿Podría explicarnos sobre cuáles fueron las diferencias identificadas relacionadas a la síntesis del material que se identificaron, vaya? En general observamos que cuando utilizamos los dos métodos para modificar los nanotubos, en ambos métodos se obtienen nanotubos dopados con nitrógeno, con algunas pequeñas diferencias que se pudieran observar como, por ejemplo, la formación de defectos, el cambio de la estructura que se da principalmente en el tratamiento térmico, ya que con la alta temperatura es más probable que se modifique la estructura del nanotubo de carbón para formar estructuras tipo esfera y entonces podemos encontrar una mayor cantidad de defectos que en el método solvotérmico. Entonces, ¿por qué es importante entender las propiedades de estos nanotubos dentro de la investigación? Es importante que nosotros podamos identificar las características de los nanotubos para poder después correlacionarlas con la funcionalidad de la batería de zinc. Recordemos que este catalizador lo queremos utilizar para una batería zinc-aire. Y para que si nosotros al final medimos que la batería zinc-aire funciona correctamente, debemos de tener la evidencia científica que nos indique por qué funciona de esa manera. Entonces, la caracterización físico-química y electroquímica nos conduce a conocer las propiedades intrínsecas de los nanotubos dopados de nitrógeno y es así que se puede relacionar con el funcionamiento óptimo o no de la batería zinc-aire. ¿Nos podría explicar sobre qué papel juega la melanina y la urea en este estudio? La melanina y la urea son los precursores de nitrógeno. Necesitamos nosotros para dopar los nanotubos de carbón utilizar compuestos que sean ricos en nitrógeno. Entonces, se escogen estos dos compuestos y se utilizan tanto en el método solvotérmico como en el método térmico y los dos nos ayudan a modificar los nanotubos de carbón. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una batería zinc-aire o las baterías convencionales? Las baterías convencionales, mejor empezamos al revés. Las baterías convencionales, por ejemplo, la de nuestro celular, que es la que usamos todos los días, tienen el gran problema que utilizamos litio. No sé si ustedes sepan, pero la cantidad disponible de litio en la Tierra es muy poca. Existen algunos trabajos en donde se demuestra que el litio no vamos a terminar de litio por ahí alrededor del año 2050. Entonces necesitamos encontrar algunas alternativas viables y económicas para poder sustituir las baterías de litio por otro tipo de baterías. Las baterías zinc-aire es una buena opción porque, como su nombre lo dice, utiliza ánodos de zinc y el zinc es un metal que es muy abundante en la Tierra, muy económico y ambientalmente amigable.
Entonces son una buena opción para poder realizar ese cambio que la sociedad en algún momento va a necesitar. Ahora retomando el tema sobre el material de los nanotubos, ¿nos podría explicar cuál fue la importancia de los defectos superficiales que presentaron estos materiales? Bueno, son muy importantes ya que si nosotros utilizamos los nanotubos sin modificar, o sea, sin aplicar la ingeniería de defectos y agregarle los átomos de nitrógeno, pues vamos a encontrar que el desempeño de la batería es muy pobre o simplemente no funciona. Cuando nosotros aplicamos la ingeniería de defectos a los nanotubos de carbón, encontramos que el funcionamiento de la batería es bueno y podemos comparar el funcionamiento de estos catalizadores a base de carbón contra los más costosos que pudieran ser a base de platino. Entonces, ¿de qué manera se evaluó la estabilidad de los materiales? La estabilidad de los materiales se evalúa mediante una técnica electroquímica. Brevemente, una técnica electroquímica lo que hace es medir potencial o corriente con respecto al tiempo. En este caso, lo que se hace es medir la corriente que nos arroja nuestro electrocatalizador a base de carbón, de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno, con el tiempo y lo comparamos con respecto al platino. Al respecto encontramos que nuestro material a base de carbón es más estable que el de platino porque pierde menos corriente conforme va avanzando el tiempo. Ya en términos prácticos, si nosotros trabajáramos con esta batería, nos indica que esta batería puede llegar a ser utilizada por más tiempo. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar conversando sobre esta interesante investigación, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Delia Guzmán Abonce y Jessica Romero. En un momento continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Y regresamos nuevamente con mi compañera Delia Guzmán Abonce y su servidora Jessica Romero, con Cuanta, espacio en donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Minerva Guerra Balcázar sobre la investigación, diseño de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno mediante ingeniería de defectos para baterías zinc-aire de alto rendimiento. Retomando el tema, ¿podría explicarnos sobre cómo se ensamblaron y probaron las baterías de zinc-aire? Las baterías se ensamblan de una manera muy sencilla, son 2 placas de acrílico, ese es el prototipo a nivel laboratorio, son 2 placas de acrílico en donde se le ponen los 2 electrodos que son el cátodo y el ánodo. En este caso, el cátodo es el que está conformado con los nanotubos de carbono dopados con nitrógeno y el ánodo puede ser una placa de zinc. Se arma la celda, se aprieta, se le pone, necesita un separador que pueda ser un electrolito líquido o gelificado y se puede medir mediante diferentes técnicas. Se le puede medir el potencial a circuito abierto o se puede hacer una curva de descarga. Esta curva de descarga se mide la corriente con respecto a conforme vamos modificando el potencial de la batería. Y al final nos va a dar como resultado la potencia que es capaz de entregarnos la batería cuando nosotros queramos utilizarla para utilizar algún dispositivo que necesite energía eléctrica. Entonces, ¿qué es la teoría funcional de la densidad y cómo es que se aplica en este estudio? La teoría de densidad funcional de la densidad, el DFT, como se conoce, lo utilizamos como una técnica complementaria para nosotros poder comprobar la modificación electrónica que se había hecho en los nanotubos de carbón. Esta técnica es una técnica computacional 100%, no es experimental. En ella se utilizan ecuaciones matemáticas y modelos mediante los cuales podemos modelar el comportamiento que va a tener un sistema en particular. En este caso se modelaron diferentes estructuras de nanotubos de carbón dopados con nitrógeno y estos dopados en diferentes puntos
y entonces se evaluó lo que es lo que se conoce como densidad de estados, que se puede traducir como las modificaciones electrónicas que se hacen a los materiales. Después se correlaciona los resultados de la DFT con los resultados experimentales, y entonces se pueden corroborar algunas conclusiones que se realizaron. Nuevamente sobre el material utilizado, que fueron los nanotubos de carbono. ¿Cómo influye el dopaje del nitrógeno en el rendimiento tanto de este material como en el funcionamiento de la batería? Como les mencionaba anteriormente, si nosotros utilizáramos un material sin dopar, es decir, los nanotubos de carbón simples, sin dopar, entonces veremos que la batería no funciona. Cuando nosotros utilizamos esta modificación o ingeniería de defectos para modificar los nanotubos de carbón e introducimos átomos de nitrógeno en la superficie de los nanotubos de carbón, pues entonces podemos lograr que la batería funcione bien. En cuanto al material solo, uno de los principales objetivos de este tipo de investigaciones es que se puedan eliminar los metales preciosos de las baterías. En este caso, para las reacciones de oxígeno, se utiliza el platino. Lo que nosotros hicimos fue comparar el desempeño de los nanotubos de carbón dopados con nitrógeno contra el desempeño del platino, y encontramos que el desempeño es similar. Eso quiere decir, gracias a la modificación que se realizó con nitrógeno sobre la superficie de los nanotubos de carbón, pudimos alcanzar el desempeño que tiene el platino, lo cual nos va a proporcionar la ventaja de tener una batería mucho más económica y más amigable al medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el impacto de los defectos a nivel nanométrico de las propiedades electroquímicas de los nanotubos? El impacto a nivel nanométrico consiste en que cuando yo intercambio un átomo de carbón que se encuentra en la superficie del nanotubo con un átomo de nitrógeno, pues entonces las propiedades electrónicas y la atmósfera que se encuentra alrededor del átomo de nitrógeno cambia. Cuando eso sucede, las energías de absorción del oxígeno para que se lleve a cabo la reacción que yo quiero cambian, y eso quiere decir que la reacción va a suceder más fácilmente. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esta ingeniería de defectos, aparte en el material nanométrico, es cambiar las propiedades electrónicas superficiales y con ello cambiar las energías de absorción o de desorción de la molécula que me interesa, y eso promueve que mejoren las propiedades electrocatalíticas del material. Abordando el tema sobre la batería desarrollada, ¿de qué manera se evaluó el desempeño y estabilidad de las posibles aplicaciones de la batería zinc-aire? Para evaluar la batería, como les había mencionado anteriormente, se hace una curva de descarga. Esta curva de descarga se hace haciendo un barrido de potencial y se mide la corriente. Con eso obtenemos una curva de potencia que, como les había indicado, nos da la potencia que la batería puede proporcionarnos. La estabilidad se puede medir utilizando la batería por cierto tiempo con un dispositivo conectado. Para probar ya el funcionamiento de la batería, utilizamos algunos dispositivos que no utilizaran tanta corriente, como pudiera ser un termómetro, un ventilador, un mini ventilador, un motorcito, etcétera. Y con eso se pudo evaluar el funcionamiento de la batería, y lo hicimos a través del tiempo para evaluar la estabilidad. Continuando con el sistema desarrollado, ¿qué resultados específicos se obtuvieron en las pruebas de las baterías de zinc-aire? Los resultados específicos que nosotros obtuvimos fue que el desempeño de las baterías zinc-aire fue similar a las baterías que utilizan platino como catalizador. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque convertimos una batería que puede ser muy cara por el uso del platino, que como sabemos es muy costoso, y modificamos ese catalizador con con carbón. Entonces, el costo de la batería disminuye notablemente. Y aparte, logramos que un material
simple o de uso común, como pudieran ser los nanotubos de carbón, puedan llevar a cabo este tipo de aplicaciones. Gracias por su respuesta, doctora. Ahora podría platicarnos cuáles son las posibles aplicaciones prácticas de los hallazgos de este estudio o bien las posibles aplicaciones a futuro. Bueno, a futuro nosotros, obviamente queremos seguir desarrollando este tipo de baterías. Necesitamos desarrollar un stack de baterías que pueda funcionar, por ejemplo, para un celular de gama media, no un celular de gama alta que utilizan más baterías más poderosas, pero puede ser un celular de gama media. Y en la otra área donde estamos trabajando es en el desarrollo de baterías flexibles. Se encuentra en boga en este momento la electrónica flexible. Digo, ¿quién de nosotros no quisiera, por ejemplo, tener un celular de esos que se pueden doblar o algún otro tipo de esa tecnología en electrónica? Entonces, el propósito a futuro es desarrollar baterías más pequeñas y que puedan ser flexibles para poder ser utilizados en este tipo de tecnología o en que puedan ser utilizadas sobre la ropa para diferentes tipos de aplicaciones. Y claro, también están las aplicaciones biomédicas que pudiera ser en los sensores de glucosa o en otro tipo, en bombas de insulina u otro tipo de sensores. Como bien sabemos, en cualquier investigación hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. En este caso, ¿cuáles fueron los desafíos que usted enfrentó al realizar este estudio? Los desafíos generalmente, para todos los investigadores, la mayor parte del tiempo se encuentra en la obtención de recursos o en poder acceder a las técnicas de caracterización. Entonces, me gustaría, sé que hay agradecimientos más adelante, pero me gustaría mencionar en este momento que las técnicas de caracterización se realizan gracias a un trabajo en conjunto de 3 instituciones, que es la UAC, obviamente la Facultad de Ingeniería, el CIDETEC y el CIMAP. Entonces, si juntamos, lo que quiero decir es que si se juntan las capacidades de muchas instituciones, es posible tener más recursos y muchas técnicas de caracterización. Esos son los principales desafíos que se encuentran en casi todas las investigaciones. ¿Cómo contribuye este estudio al campo de las baterías zinc-aire y cómo se comparan los resultados obtenidos con estudios anteriores? Con estudios anteriores, generalmente en estudios anteriores de este tipo de baterías, el desarrollo se ha centrado en el uso de catalizadores con metales preciosos, pudieran ser platino, como ya lo había mencionado, iridio o rutenio. Entonces, una de las principales aportaciones de prácticas de esta investigación es la eliminación del metal precioso para el funcionamiento de la batería. Y otra cosa muy importante es el conocimiento de que mediante la ingeniería de defectos somos capaces de modificar los materiales para que los materiales puedan actuar o puedan funcionar como nosotros queremos que funcionen. Es decir, que en este momento la ciencia y la tecnología tiene la capacidad de modificar a su gusto los materiales para la aplicación que se desee o en este caso para el funcionamiento de las baterías zinc-aire. Y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como una activa participante en la investigación dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia e impacto del desarrollo de este tipo de investigaciones dentro de esta área. Bueno, la importancia de la investigación, ya lo había mencionado, es muy importante debido a que es una tecnología emergente que se necesita desarrollar rápidamente para poder sustituir las baterías de litio que, en un tiempo van a ser un problema. Y los agradecimientos los vuelvo a repetir al doctor Noé Velázquez del CIDETEC y a la doctora Lorena Álvarez del CIMAP y a todos los estudiantes que son los que hacen el trabajo duro y que le meten corazón y alma para que este tipo de trabajo se puedan realizar.
Agradecemos muchísimo a la doctora Minerva Guerra Balcázar por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó por estar aquí el día de hoy. También le deseamos a usted y a todos los colaboradores muchísimo éxito en su futuro. Esperamos verla nuevamente aquí, en este su espacio. Mi compañera Delia Guzmán Abonce y su servidora Jessica Romero, los esperamos en la próxima emisión de Cuánta, lugar donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima.